En este vídeo vamos a seguir practicando con efectos visuales en After Effects. Lo que te propongo en este caso es que configuremos un efecto de partículas de polvo que vamos a generar y a modificar para que dé una sensación de verosimilitud. Este efecto es aplicable en muchos tipos de ejercicio, desde motion graphics hasta composiciones más avanzadas. Vamos a ver cómo se hace. Creo una nueva composición. 5 segundos me parece bien, la voy a llamar partículas. Para poder añadir el efecto de partículas con el que vamos a trabajar, lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo sólido. El color del sólido es indiferente. Una vez tenemos creado el sólido, en efectos busco el efecto llamado Particle World, que es con el que vamos a trabajar. Veis que también Particle Systems es otro efecto con el que generar partículas. Pero yo en este caso voy a configurar las partículas con Particle World. Por defecto esto es lo que tenemos, una serie de partículas que se mueven por el espacio y un centro emisor. Esto tal cual está no nos sirve para el efecto de partículas de polvo que tenemos que generar. Por eso es importante conocer los parámetros del efecto Particle World de cara a modificar estas partículas a nuestra conveniencia. Bien. En primer lugar, vamos a cambiar la forma de las partículas. En los diferentes parámetros que tenemos disponibles, nos vamos a ir a la pestaña Particle. Y en el tipo de partícula, que ahora mismo por defecto está configurado como una línea, vamos a poner Faded Sphere, que es un tipo de esfera que se difumina hacia los bordes y que nos va a servir para emular el efecto de polvo. Lo siguiente que vamos a hacer es cambiar el color de mis partículas. Tenemos dos colores, el color de cuando la partícula nace y el color de cuando la partícula desaparece de la pantalla. En Birth Color voy a poner un color blanco, un tono, no es a lo mejor exactamente blanco, pero cercano al blanco. Y en Death Color me voy a ir a un tono cercano al marrón. Vale. La correcta definición de estos dos parámetros, de Birth Color y Death Color, en el caso de las partículas es muy importante porque determinan el color que van tomando las partículas a lo largo de su vida en la pantalla. En segundo lugar, tenemos que definir un tamaño inicial y un tamaño final. Es decir, cuando la partícula se genera a partir de este centro emisor, y cuando la partícula deja de aparecer en la pantalla. Yo voy a definir dos valores, pero como siempre dependerá de vuestro proyecto. Voy a poner un tamaño inicial de 0,07 y un tamaño final, antes de que la partícula se disuelva, de 0,01. De esta forma ya veis que tengo diferentes partículas con diferentes tamaños en la pantalla y una cierta profundidad. Lo siguiente que vamos a hacer es determinar su distribución en la pantalla. Para eso, momentáneamente, voy a cerrar el menú Particle y nos vamos a ir a Producer. Veis que aquí tenemos las posiciones y los radios. Yo voy a empezar a jugar con el radio de mis partículas. Como es un efecto que estamos definiendo de una manera estándar, yo os recomiendo que en Grid and Guides, las guías y las coordenadas, eliminemos el check porque estos menús no nos interesan y nos molesta para trabajar ahora mismo. De esta manera ya tenemos las partículas, el centro emisor y el radio con el que vamos a cambiar su distribución en la pantalla. Seguimos en Producer y para distribuir mis partículas a lo largo de la pantalla voy a cambiar el radio en X y veis que estoy alargando. Vale. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Como las partículas, en este efecto de partículas de polvo que quiero generar, no me interesa que el centro emisor esté en este punto y se generen desde el centro de la composición que he creado, voy a bajar el centro emisor fuera de campo. ¿Veis que si me coloco sobre el centro emisor, cambia el color del cursor?
y me voy a llevar el centro emisor fuera de campo. Yo creo que así está bien. Para dar más profundidad a mis partículas, voy a cambiar el valor en el eje Z, es decir, voy a crear una profundidad. Le voy a dar el valor de 1. Vamos a ver cómo nos va quedando. Esto sigue sin ser un resultado, me voy a acercar para que lo podáis ver, de partículas de polvo. ¿Por qué? Porque ahora lo que hay que modificar son las propiedades físicas de las partículas, es decir, que no se muevan de esta manera, sino que asciendan desde el centro emisor que hemos colocado fuera de campo hacia arriba en el eje Y. Para eso me tengo que ir a Physics, que es el parámetro que controla la forma en la que se comportan mis partículas. Y en Physics, lo primero vamos a cambiar de Explosive, que simula una explosión de partículas, que es el movimiento que tenemos ahora, a Viscous, que lo que hace es crear una serie de resistencias para que las partículas se muevan más lentas. Y voy a cambiar el parámetro gravedad, gravity, porque lo que quiero es que mis partículas asciendan de manera vertical. Entonces tengo que ponerle una gravedad negativa de menos 0,01. Vamos a ver cómo nos va quedando. Bueno, veis que seguimos teniendo problemas. El primer problema es que las partículas, en una composición que dura 5 segundos, tienen una duración, desaparecen en la pantalla demasiado pronto y van muy rápido. Y hay demasiadas también. Vamos a ver cómo solucionar este problema. Lo primero que voy a hacer es cambiar su longevidad, la vida de las partículas en la pantalla, que está puesta para 1 segundo, que es demasiado poco. Y lo que voy a hacer es, si mi composición dura 5 segundos, yo creo que una medida aceptable es que la longevidad sea de 3,7 segundos. De este modo ya estáis viendo que las partículas están llegando a gran parte de la pantalla y que es mucho más verosímil. Pero nos seguimos encontrando con el problema de que hay demasiadas partículas. ¿Cómo vamos a controlar esto? Con el parámetro de birth rate. Con este parámetro, que está en 2, que ahora mismo es bastante, vamos a ir probando hasta que encontremos una medida que nos venga bien para nuestra composición y para nuestro proyecto. Yo voy a empezar con 0,1. Voy a empezar con 0,1, que es muy poquito. Pero ya veis que he matizado mucho las partículas que emergen. Y veis que las partículas tienen diferente tamaño y que están en diferente posición dentro de un espacio que podríamos denominar tridimensional porque hemos hecho cambios en el eje Z, aunque no estamos trabajando con una capa 3D propiamente dicha. Lo único que hemos hecho es generar un efecto y darle profundidad. Y vamos a ir moviéndonos, lo voy a dejar a lo mejor en, como me puede parecer bien, 0,2. Vamos a ver, 0,2. Yo creo que 0,2, bueno, está bastante bien. Y lo único que sigue sucediendo es que las partículas van muy rápido. Y para eso lo que tenemos que hacer siempre es trabajar con este parámetro, resistance, dentro de Physics, ¿vale? Le tenemos que ir añadiendo resistencia hasta que veis que se va matizando mucho. ¿Cuál es el problema de añadirle resistencia? Que vamos a tener que ir cambiando en paralelo la longevidad, porque si yo le añado resistencia a las partículas, tengo que ir aumentando la longevidad para que no terminen demasiado pronto. Entonces, son dos parámetros que hay que ir llevando en paralelo. Le voy a bajar un poquito la resistencia. Y bueno, de esta manera hemos generado un efecto de partículas de polvo que puedo considerar más o menos aceptable. Otro parámetro que puedo modificar es el de velocity, ¿vale? Para seguir matizando la velocidad
con la que se desplazan mis partículas. Un último ajuste. Las partículas de polvo se mueven de forma demasiado uniforme y yo lo que quiero es una distribución más anárquica, más aleatoria. En extras, lo que podemos hacer es aumentar el valor del parámetro random seed, que asigna a las partículas un valor de distribución aleatorio y que nos puede servir bastante en este caso. Tampoco os paséis, yo creo que con 30 está bastante bien, y lo que hace es que la distribución de mis partículas en el espacio es mucho más aleatoria y para un efecto de partículas de polvo más verosímil.